¿Tú crees que un lobo puede amar a un ser humano como ama a su manada? ¿Y si te dijera que, en un pueblo olvidado por el tiempo, una anciana solitaria desafió el instinto más primitivo de la naturaleza, con solo sus frágiles manos y un corazón herido? Esta es una historia real, o casi. Y lo que ocurrió en aquella cabaña apartada del mundo te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el miedo, el amor y la redención. Porque a veces, los milagros más grandes nacen cuando dos soledades se encuentran y deciden no soltarse jamás. Si crees en el poder de los animales, deja tu like y comparte con quienes aman a los seres de cuatro patas. Ahora respira hondo. La historia está a punto de comenzar. El viento silbaba entre las rendijas de la vieja cabaña de madera, trayendo consigo el olor a nieve y el silencio de un bosque dormido. Allí, entre sombras heladas y recuerdos que parecían no derretirse nunca, vivía doña Clara, 78 años, manos marcadas por el tiempo, ojos desgastados por la nostalgia. Clara era lo que quedaba de una vida que alguna vez estuvo llena de voces, las de sus hijos, su esposo, su juventud. Pero ahora, solo el reloj hacía ruido, tic-tac, como si contara los minutos de una espera que ya no sabía cómo nombrar. Vivía sola desde que el último de sus hijos partió a la gran ciudad, y su marido descansaba bajo tierra hacía más de una década. El pueblo más cercano quedaba a media hora caminando, y aún así, Clara prefería los sonidos de la bosque a los murmullos de gente que ya no la reconocía. Cada mañana encendía la estufa de leña, preparaba un té de hierbas y miraba por la ventana como si buscara una señal, algo o alguien que rompiera aquel ciclo de días idénticos, que devolviera un poco de color a su rutina gris. Era una vida simple, dura, pero en el corazón de Clara había un espacio vacío que ni el tiempo, ni el té, ni las cartas sin respuesta de sus hijos lograban llenar. Lo que ella no sabía era que ese vacío pronto sería invadido por algo salvaje, algo que ninguna mujer sensata jamás permitiría dentro de su casa. Y todo comenzó con un aullido. La tormenta llegó sin aviso, como todo lo que realmente importa en la vida. El cielo se cerró en un gris espeso, y la nieve comenzó a caer con una furia inusual, cubriendo el bosque como un velo de silencio absoluto. Clara ya se había recogido. Sentada en su sillón gastado junto a la estufa, envuelta en un chal de lana tejido por sus propias manos, leía por centésima vez un viejo libro de poesías que apenas podía terminar. Afuera, las ramas se inclinaban bajo el peso del hielo. Adentro, el crepitar de la leña era su única compañía. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido bajo, casi un lamento. Al principio pensó que era el viento, pero no lo era. Volvió a escucharlo. Un llanto ronco, entre aullido y súplica. No era humano, pero tampoco era solo animal. Clara se levantó con esfuerzo, tomó la linterna y abrió la puerta. El frío invadió la casa como un cuchillo. La luz titilante de la linterna iluminó la nada, hasta que lo vio, pequeño, empapado, tiritando, un cachorro de lobo. Sus patas estaban manchadas de sangre seca y su respiración era corta, entrecortada. Tenía los ojos más extraños que Clara había visto. Salvajes, sí, pero implorando algo, tal vez calor. Tal vez compasión. Ella dudó. Por un segundo. Solo un segundo. Luego, sin pensarlo, se arrodilló en la nieve, envolvió al animal en su chal y lo llevó adentro. Pareció traerle el calor de la estufa inmediato al cachorro, que a pesar del dolor, no gruñó, no huyó, solo apoyó la cabeza en el suelo de madera, como diciendo, «Gracias». Clara lavó sus patas con cuidado, rasgó un trozo de sábana vieja para improvisar un vendaje, y le ofreció un poco de leche tibia en un platito esmaltado. Bebió. Poco, pero bebió. Esa noche, Clara no durmió. Se quedó junto a él, escuchando su respiración frágil, como quien vigila el último hilo de vida de alguien que no quiere perder. Lo que ella no sabía era que, al cruzar esa puerta, el cachorro no solo había encontrado refugio, había encontrado un hogar. Los días siguientes estuvieron marcados por una rutina delicada. Clara se levantaba temprano, encendía el fuego, preparaba papillas tibias y cuidaba las heridas del cachorro con manos que temblaban, pero nunca fallaban.
Él, por su parte, la observaba con esos ojos amarillos, atentos, como quien intenta descifrar un idioma nuevo, el de la ternura. Ella lo llamó Sombra, por la forma silenciosa en que se movía, siempre pegado a sus pasos, sin hacer ruido. Era como un eco de su propio corazón, presente, pero discreto. Y por primera vez en muchos años, Clara hablaba en voz alta, contaba historias, recitaba versos. Hablaba con Sombra como si fuera parte de la familia. Y él escuchaba. Con el tiempo, el lobo comenzó a caminar mejor. Su cuerpo crecía rápido, los músculos se fortalecían, y los dientes afilados ya no eran de cachorro. Pero nunca mostró agresividad. Cambio. Aprendía a esperar. Aprendía a confiar. Clara sabía que estaba desafiando todo lo que se decía sobre los lobos, que eran peligrosos, que no podían domesticarse, que algún día mostraría su verdadera naturaleza, pero en el fondo, ella también era una criatura salvaje, aislada, desconfiada, sobreviviente, y entre los dos, la anciana y el lobo, se formó algo que ninguna cerca, ningún manual de biología, ningún vecino podía explicar. Era más que gratitud, más que compañía. Era un pacto, silencioso entre dos almas que habían sido abandonadas y que por azar o destino se habían encontrado. Una mañana de primavera, Clara abrió la puerta de la cabaña y miró el bosque. Estaba hermoso, vivo. Sombra estaba a su lado, y cuando ella extendió la mano, él apoyó el hocico en su palma con delicadeza. En ese instante, ella lo supo. Él ya no era un lobo, era su guardián, y ella era su manada. La noticia llegó como viento helado, cortante e imposible de contener. Una mañana cualquiera, el cazador del pueblo vio a Sombra cerca del gallinero comunitario. No atacaba, no amenazaba, solo observaba desde lejos, como estudiando el mundo fuera del bosque. Pero bastó esa mirada para encender el miedo en los corazones humanos. «Un lobo entre nosotros», decían en las tertulias. «Es una locura. Podría devorarla en cualquier momento», gritaban algunos. «Debería ser entregado a las autoridades ambientales antes de que sea demasiado tarde». El nombre de Clara volvió a circular entre las bocas que hacía años la habían olvidado. Pero ahora, no con respeto o compasión, sino con temor, desconfianza, juicio. 2 días después, tocaron a su puerta. 3 hombres del pueblo, rostros serios, miradas firmes. Uno llevaba una escopeta al hombro, otro, papeles y protocolos. «Sabemos del animal, doña Clara. Está infringiendo la ley. Un lobo no es una mascota». Ella los escuchó en silencio. Sombra, a su lado, no gruñía, solo observaba, como si supiera que ese momento era decisivo. «Una amenaza. Él no es... Me ha salvado la vida más veces de las que pueden imaginar», dijo, con voz serena, pero firme. Pero no sirvió de nada. La lógica de los hombres no comprende el lenguaje del afecto. Le dieron un plazo, hasta el fin de semana, o lo llevaremos por la fuerza. Esa noche, Clara no durmió. Se sentó junto a Sombra y pasó la mano por su espeso pelaje, mientras las lágrimas caían sin apuro. «Nunca te entenderán, pero yo sí, y por eso debo hacer lo que más me duele». Sombra la miró, como si ya supiera lo que venía. El vínculo entre ellos era fuerte, pero la crueldad del mundo siempre cobra un precio por lo que no puede comprender. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, Clara preparó un último té. Se puso su vieja capa, ajustó bien las botas y llamó a Sombra con un suave silbido. Él vino, sin correa, sin cuerda, solo lealtad. La misma lealtad silenciosa de quien sabe que ese paseo será diferente. Caminaron bosque adentro casi 1 hora. Clara ya no tenía mucho aliento, pero sus pasos no titubeaban. Cuando llegaron a un claro, se detuvo. El silencio allí era absoluto. Ni viento, ni aves. Solo ellos dos. Ella se arrodilló en la nieve y sostuvo el hocico de Sombra entre sus manos. «Eres libre, mi niño. Libre como debiste ser desde el principio. Yo solo fui un refugio en tu camino. Ahora es momento de seguir». Sombra no se movió. Sus ojos, húmedos, parecían preguntar «¿Por qué?». Ella lloró. Lloró como quien entierra un pedazo del alma. Levantó, se dio la vuelta y comenzó a andar. Cada paso le costaba más que el anterior. Pero Sombra no la siguió, y así supo ella.
Él lo había entendido. Entendió el sacrificio. Entendió el amor detrás del dolor. Los días que siguieron fueron los más silenciosos en la vida de Clara. La casa parecía más grande, más fría. La estufa, más difícil de encender. Pero no se arrepentía. Sabía que, en algún lugar del bosque, Sombra corría libre. Y eso era suficiente. O casi. Invierno. Un aullido cruzó el cielo. Noche de... Era él. Clara lo supo. Lo sintió en los huesos, en el corazón. Salió de la cabaña y al abrir la puerta, vio algo increíble. Sombra. No estaba solo. Con él, 2 cachorros. Pequeños, de pelaje oscuro y ojos curiosos. Él se acercó despacio. Se tumbó frente a ella. Y los cachorros vinieron hasta sus pies. Sombra no solo había regresado. Había traído a su familia. Y la presentó a la única humana en quien confiaba. En ese instante, Clara cayó de rodillas, emocionada. Rió, lloró, acarició a los pequeños y susurró: ahora, mi hogar está completo. Algunos vínculos no necesitan palabras. Algunos amores nacen del instinto, del dolor compartido, de la sanación silenciosa entre 2 almas rotas. Clara y Sombra nos enseñan que amar es, a veces, dejar ir. Y que, si es verdadero, el amor siempre encuentra el camino de regreso. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like y compártela con quienes aman a los animales. Y recuerda, incluso el corazón salvaje puede reconocer un hogar cuando lo encuentra.